Algunos edificios no son solo reliquias del pasado, sino que siguen vivos, prosperando y sirviendo a las personas hoy en día. En un mundo donde las ruinas antiguas a menudo solo se admiran desde lejos, es increíble pensar que algunas de las estructuras más antiguas de la Tierra siguen en uso. Desde templos sagrados hasta mercados bulliciosos, estos lugares son más que solo historia. Son conexiones vivas con las personas que los construyeron y las tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Sumérgete en 15 de los edificios más antiguos que siguen de pie y cumpliendo su propósito hoy en día. Número 15. Anfiteatro de Arles. El Anfiteatro de Arles, ubicado en el corazón de Arles, en el sur de Francia, es un ejemplo impresionante de la ingeniería y la brillantez arquitectónica de la antigua Roma. Construido en el 90 d.C., esta enorme estructura fue diseñada para albergar espectáculos grandiosos como carreras de carros, luchas de gladiadores y representaciones teatrales, atrayendo multitudes de más de 20.000 personas de toda la región. Su forma ovalada, que mide más de 450 pies de largo y 360 pies de ancho, está rodeada por 120 arcos y 2 niveles de asientos, mostrando la sofisticación de los espacios de entretenimiento romanos. Inspirado en el icónico Coliseo de Roma, el anfiteatro presenta arcadas, terrazas y galerías intrincadas con escaleras que permitían un fluido movimiento de las multitudes. Sin embargo, la historia del anfiteatro no terminó con la caída del Imperio Romano. Para el siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente declinó, el anfiteatro adquirió un nuevo propósito. Se transformó en un centro urbano fortificado, con más de 200 casas construidas dentro de sus murallas. Estos edificios, junto con plazas públicas y capillas, convirtieron la arena en una bulliciosa comunidad, un baluarte defensivo que se adaptó a las necesidades de un mundo cambiante. El anfiteatro de Arles ha sido restaurado a su grandeza original y sigue siendo un centro cultural. Alberga eventos tradicionales de tauromaquia, representaciones teatrales y conciertos, conectando a las audiencias modernas con las ricas tradiciones del pasado. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, y el anfiteatro se erige como un poderoso símbolo de resistencia, fusionando el legado antiguo con la cultura contemporánea. Número 14. El Panteón. El Panteón de Roma, construido alrededor del 125 d.C. por el emperador Publio Helio Adriano, es uno de los logros arquitectónicos más icónicos de la antigua Roma. Lo que lo hace realmente notable es cómo ha trascendido los siglos, permaneciendo funcional y asombroso. Originalmente construido en el apogeo del Imperio Romano, su propósito exacto sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue un templo dedicado a todos los dioses romanos, mientras que otros piensan que pudo haber servido como un espacio ceremonial imperial. Independientemente de sus orígenes, el Panteón se erige como un testimonio de la innovación ingenieril romana y la ambición artística. Su característica más extraordinaria es la enorme cúpula, que sigue siendo la mayor cúpula de hormigón no reforzado del mundo. En su centro se encuentra el óculo, una ventana circular abierta que permite que la luz natural inunde el vasto espacio debajo. El óculo no solo crea un efecto visual dramático, sino que también demuestra la precisión e ingenio de sus antiguos constructores. El interior, enmarcado por columnas corintias y diseños simétricos, irradia grandeza y equilibrio, personificando la perfección de la estética romana. A diferencia de muchas estructuras antiguas, el Panteón ha estado en uso continuo. Desde el siglo VII, ha servido como iglesia católica romana, Santa María ad Martires, fusionando sin esfuerzo la historia antigua con la fe contemporánea. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido a incendios, rayos y el desgaste del tiempo, permaneciendo como un faro de creatividad y resistencia humana. Número 13. La Torre de Hércules. La Torre de Hércules, situada cerca de la ciudad de A Coruña, en España, es una estructura notable que ha resistido la prueba del tiempo.
construida en el siglo II por los romanos, sigue siendo el faro más antiguo del mundo que todavía está en uso hoy en día. Conocida originalmente como el Farum Brigantium, fue diseñada para guiar a los barcos a lo largo de la peligrosa costa española, una función que sigue cumpliendo después de casi 2000 años. Su durabilidad y conservación son un testimonio del ingenio de la ingeniería romana. Situada en una pequeña colina que domina el Océano Atlántico, la Torre de Hércules tiene tanto importancia histórica como mítica. Según la leyenda, la torre marca el lugar de enterramiento de un gigante llamado Gerión, quien fue derrotado por el legendario héroe Hércules durante uno de sus 12 trabajos. Según la historia, Hércules no solo enterró al gigante allí, sino que también ordenó construir una ciudad en el lugar, un relato que vive en el escudo de armas de A Coruña, que presenta la torre misma. La estructura del faro ha sido cuidadosamente mantenida a lo largo de los siglos. Aunque ha sufrido algunas renovaciones, su diseño romano original permanece intacto. Elevándose a más de 180 pies, el diseño simple pero robusto de la torre incluye una base cuadrada que sostiene sus niveles superiores cilíndricos. La UNESCO reconoce la Torre de Hércules por su estatus único como el único faro grecorromano que ha sobrevivido a la antigüedad, tanto en forma como en función. Hoy en día, la torre se erige como un poderoso símbolo de resistencia e historia, ofreciendo a los visitantes una visión del mundo antiguo. No es solo un faro, es una pieza viva del patrimonio romano que sigue iluminando la costa y causando admiración. Número 12. Templo Horyūji. El templo Horyūji, ubicado en Ikaruga, Japón, es uno de los monumentos más preciados del país, cargado de historia y significado espiritual. Construido en el 607 d.C., bajo la dirección del príncipe Shotoku, un venerado líder budista, el templo es considerado la estructura de madera más antigua del mundo, con edificios que han perdurado más de 1400 años. Es un testimonio de la destreza y dedicación de quienes lo construyeron y preservaron a lo largo de los siglos. El complejo del templo es una maravilla arquitectónica que fusiona la simplicidad con un profundo significado. Al entrar, se es recibido por un sereno patio rodeado de estructuras impresionantes. En su corazón se encuentra la pagoda de 5 pisos, el edificio de madera más antiguo de Japón. La leyenda dice que la madera utilizada para ella fue cortada en el 594, lo que la convierte en un vínculo extraordinario con el pasado. Cerca de allí se encuentra el salón principal, que alberga algunas de las estatuas de Buda más antiguas de Japón, cada una elaborada con detalle y arte exquisito. Uno de los edificios más únicos del complejo es el Octagonal Hall of Dreams, construido alrededor del 739 d.C. Es la estructura de este tipo más antigua de Japón y sirve como una capilla conmemorativa. Horyūji no es solo un sitio histórico, es un monasterio vivo donde continúan las prácticas budistas de siglos de antigüedad. En su interior se encuentran alrededor de 2.300 artefactos valiosos, incluidas esculturas y reliquias, cada una contando una historia de devoción y fe. El pueblo circundante de Ikaruga añade encanto, con bosques tranquilos y tierras agrícolas que resuenan con la serenidad del templo. Designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, el templo Horyūji sigue siendo un símbolo del patrimonio cultural y la resiliencia espiritual de Japón, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de retroceder en el tiempo y experimentar las profundas tradiciones del país. Número 11. Castel Sant'Angelo. El Castel Sant'Angelo en Roma es una estructura extraordinaria que ha experimentado una transformación dramática a lo largo de su larga historia. Originalmente construido en el siglo II d.C. por el emperador Adriano como un mausoleo para él y sus sucesores, estaba destinado a ser un gran lugar de descanso, mostrando el poder y el legado de los emperadores romanos. Sin embargo, a medida que Roma evolucionaba, también lo hacía el papel del castillo, reflejando la turbulenta historia de la ciudad.
En el 271 d.C., el emperador Aureliano incorporó el mausoleo a las murallas defensivas de la ciudad, marcando su transformación en una fortaleza. Durante el período medieval, el Castel Sant'Angelo fue un importante bastión militar, con murallas fortificadas, torres y pasajes secretos. Incluso sirvió como prisión, albergando prisioneros políticos y figuras prominentes. Una de sus leyendas más perdurables proviene del siglo VI, durante la plaga de Justiniano. Según la historia, el Papa Gregorio I lideró una procesión por Roma para orar por el fin de la plaga. Al llegar al castillo, se dice que el arcángel Miguel apareció sobre él, guardando su espada como señal del fin de la plaga. Esta visión dio al castillo su nombre y añadió un aire de misticismo a su identidad. En la era moderna, el Castel Sant'Angelo ha encontrado una nueva vida como museo nacional. Sus pasillos albergan una extensa colección de artefactos, ofreciendo a los visitantes un viaje a través de la historia de Roma, desde su origen como mausoleo imperial hasta su papel como fortaleza militar. Dominando el río Tíber, el castillo se erige como un monumento a la resiliencia, su historia en capas encarnando el legado perdurable de Roma. Número 10. Templo Mundeshwari. El templo Mundeshwari, ubicado en las colinas de Mundeshwari en Bihar, India, es una pieza extraordinaria de la historia que ha permanecido desde el 108 d.C. Se considera el templo hindú funcional más antiguo del norte de India, lo que lo convierte en un tesoro sagrado e histórico. Dedicado a la diosa Mundeshwari y al dios Shiva, este templo ha permanecido como un centro de devoción durante siglos, con rituales y adoración continuos e ininterrumpidos a través de las edades. La arquitectura del templo es un raro ejemplo de diseño en estilo Nagara temprano. Su forma octagonal es única y diferente a todo lo demás en la región. La estructura está hecha de piedra, y aunque el tiempo ha causado estragos, dañando partes del techo y la torre, el núcleo del templo ha perdurado de manera sorprendente. Los esfuerzos de restauración dirigidos por el Servicio Arqueológico de India y el Gobierno de India han ayudado a preservar este antiguo monumento. Desde una meticulosa limpieza interior hasta la reparación de íconos religiosos y el catalogado de fragmentos de piedra dispersos, se ha hecho todo lo posible para honrar su legado, manteniendo las intervenciones modernas sutiles. Se ha añadido iluminación solar para asegurar la sostenibilidad y el financiamiento del gobierno ha mejorado la accesibilidad y las comodidades públicas para los visitantes. Sin embargo, estas mejoras respetan cuidadosamente el carácter y la historia del templo. Los relieves dentro del templo, aunque desgastados, todavía cuentan historias de devoción y arte de una era pasada. Situado en la cima de las colinas Mundeshwari, el templo ofrece vistas impresionantes del paisaje circundante, lo que aumenta su significado espiritual y cultural. Para los lugareños y los visitantes, el templo Mundeshwari no es solo un sitio histórico, es una conexión viva y respirante con el pasado, donde los rituales y las tradiciones antiguas siguen prosperando en el mundo moderno. Número 9. Acoma Pueblo. Acoma Pueblo, también conocido como la Ciudad del Cielo, es un impresionante asentamiento nativo americano en Nuevo México que ha estado habitado de manera continua durante más de 2000 años. Situado en la cima de una meseta de arenisca de 367 pies de altura, a unos 60 millas al oeste de Albuquerque, es una de las comunidades más antiguas de América del Norte. Fundado alrededor del 1100 d.C., la historia del pueblo refleja resistencia y adaptación, incluso a través de siglos de cambios y conflictos. La ubicación siempre ha sido una parte vital de su identidad. La posición elevada no solo ofrecía vistas impresionantes del desierto circundante, sino que también proporcionaba protección natural contra los ataques de las tribus vecinas como los navajos y apaches. El acceso a la meseta históricamente era difícil, con caminos empinados y estrechos que conducían hasta ella, lo que añadía a su aislamiento y defensa. La arquitectura de Acoma Pueblo es impresionante. Muchas de las estructuras, algunas que datan de los años 1100, están construidas con adobe, arenisca y paja,
reflejando las técnicas tradicionales de construcción. Incluso los edificios más recientes están construidos sobre los mismos lugares que sus antiguos predecesores, manteniendo intacto el diseño del pueblo. Sorprendentemente, algunos residentes todavía viven allí, adoptando un estilo de vida sin comodidades modernas como electricidad o agua corriente. El significado cultural del pueblo es inmenso. Encierra una mezcla única de tradiciones indígenas e influencias cristianas, provenientes de las interacciones con los colonizadores españoles en los años 1600. A pesar de los conflictos y las acciones destructivas por parte de los españoles, el pueblo Acoma logró preservar su herencia. Acoma Pueblo es un monumento histórico nacional y un sitio cultural vital. Los visitantes pueden explorar su rica historia, admirar su impresionante arquitectura y conectarse con sus tradiciones perdurables. Todo mientras aprecian la notable resiliencia del pueblo Acoma a lo largo de los siglos. Número 8. Templo Nanshan. El Templo Nanshan, descansando pacíficamente en el monte Wutai en Shaanxi, China, es un enlace notable con la dinastía Tang y una de las estructuras de madera más antiguas que sobreviven en el país. Construido en el 782 d.C., este antiguo templo budista ha resistido la prueba del tiempo, ofreciendo un vistazo al rico patrimonio cultural y espiritual de China. Su pieza central, el Gran Salón de Buda, es una obra maestra de la arquitectura Tang, conocida por su diseño cuadrado, simétrico, y los distintivos soportes en forma de joroba de camello y los soportes dougong que le otorgan estabilidad y elegancia. El Gran Salón de Buda es sencillo pero cautivador. Su fachada simple irradia una sensación de calma y reverencia, atrayendo a los visitantes hacia su tranquilo interior. Dentro, el salón alberga una impresionante colección de esculturas budistas. En el centro se encuentra una figura imponente de Buda Sakyamuni, serena y majestuosa en su trono, rodeada de seres celestiales y asistentes tallados con intrincado detalle. Estas esculturas no solo son tesoros artísticos, sino también símbolos de devoción que abarcan siglos. A pesar de haber soportado desastres naturales como terremotos y el desgaste del tiempo, el templo ha sido cuidadosamente preservado. Las renovaciones han asegurado que su esencia histórica permanezca intacta, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y continuidad. Al caminar por el salón, uno se siente transportado a la dinastía Tang, envuelto en la atemporal aura de sabiduría y arte budista. Número 7. Taos Pueblo. Taos Pueblo, ubicado en el Valle de Taos en Nuevo México, es una de las comunidades habitadas de forma continua más antiguas de los Estados Unidos. Reconocido como un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO y un monumento histórico nacional, este asentamiento nativo americano ha sido hogar del pueblo Taos durante siglos. Su historia se remonta alrededor del 1000 d.C., y las estructuras de adobe, que se cree fueron construidas entre los años 1000 y 1450 d.C., aún se mantienen firmes hasta hoy. La arquitectura distintiva del pueblo es realmente notable. Los edificios de adobe de varios pisos están hechos de tierra, paja y agua, con paredes que han sido mantenidas a lo largo de los siglos, añadiendo capas de tierra y paja. Estas estructuras, con sus pequeñas puertas y ventanas convencionales, reflejan el diseño tradicional nativo americano mientras son increíblemente duraderas. Incluso hoy en día, algunos de los edificios siguen en uso, lo que demuestra su construcción excepcional. Lo que hace aún más fascinante a Taos Pueblo es su capacidad para preservar sus tradiciones y cultura ancestrales. Mientras el mundo que lo rodea se ha modernizado, la comunidad ha permanecido en gran parte aislada de la América moderna, lo que ayuda a salvaguardar su herencia sagrada. La gente de Taos Pueblo sigue honrando sus raíces ancestrales, manteniendo vivas sus costumbres y tradiciones orales. Los visitantes del pueblo se sienten impresionados por su belleza atemporal y la profunda conexión entre la tierra y la comunidad. No es solo un sitio histórico, es un símbolo vivo y respirante de resiliencia y preservación cultural. Caminar por Taos Pueblo
ofrece una rara y humilde mirada al legado perdurable de la historia y tradición nativa americana, lo que lo convierte en un recordatorio poderoso de la importancia de preservar nuestro pasado. Número 6. Castillo Rheinstein. El Castillo Rheinstein, ubicado a orillas del río Rin en Alemania, es una impresionante fortaleza medieval que ha resistido siglos de historia. Construido a finales del siglo XIII por el arzobispo de Maguncia, el castillo originalmente sirvió como un puesto de aduanas para vigilar el río y combatir a los caballeros ladrones que atacaban las rutas comerciales. Su ubicación estratégica cerca del pueblo de Trechtingshausen y las empinadas laderas del Valle del Rin lo convirtieron en un importante marcador de poder y control. Para el siglo XVII, el castillo había caído en ruinas, víctima del paso del tiempo y el cambio de prioridades. Sin embargo, en 1823, el príncipe Federico Guillermo de Prusia vio su potencial y comenzó una meticulosa restauración, transformando la estructura en ruinas en una visión idealizada de la caballerosidad medieval. Su reconstrucción no solo salvó el castillo, sino que también lo reimaginó como un monumento cultural, con su puente levadizo original, la reja de hierro y la encantadora adición de un parque con senderos sinuosos, cascadas y miradores pintorescos. Hoy en día, los visitantes pueden explorar la mezcla única de diseño medieval y del siglo XIX del castillo, incluidos sus apartamentos, museos e incluso un viñedo en funcionamiento, donde una vid de 500 años todavía produce fruta. La cripta del castillo, ubicada bajo una capilla neogótica, sirve como lugar de descanso para el príncipe Federico Guillermo y su familia, añadiendo otra capa de historia al sitio. El castillo Rheinstein es más que solo una estructura histórica, es un recordatorio vivo del espíritu medieval de Alemania y del Renacimiento romántico. Su hermoso entorno, arquitectura atemporal y profunda conexión con la historia lo convierten en un destino imprescindible para cualquier persona que explore el Valle del Rin. Número 5. Monasterio de Santa Catalina. El monasterio de Santa Catalina, ubicado al pie del monte Sinaí en Egipto, es un lugar impregnado de historia y espiritualidad. Construido entre los años 548 y 565 d.C. por el emperador bizantino Justiniano, ostenta la distinción de ser el monasterio cristiano continuamente habitado más antiguo del mundo. Se dice que su ubicación es el mismo lugar donde Moisés encontró la zarza ardiente, una historia que otorga al sitio una gran importancia para cristianos, musulmanes y judíos por igual. Esta conexión espiritual hace del monasterio un punto de encuentro único de tradiciones religiosas. El monasterio también alberga una extraordinaria biblioteca que ha estado en funcionamiento desde su fundación. Posee una de las colecciones más impresionantes de manuscritos antiguos y textos religiosos en el mundo, solo superada por la Biblioteca del Vaticano. Entre sus tesoros se encuentran manuscritos valiosos como el Códice Syriacus, que data del 345 d.C., y una copia del Evangelio del siglo V. La biblioteca también incluye documentos raros, como un texto de 779 d.C., que detalla las vidas de mujeres santas y la versión original perdida de la Apología de Arístides. Las paredes del monasterio protegen más que solo textos antiguos. Alberga una de las colecciones más grandes de iconos cristianos primitivos del mundo, algunos de los cuales datan de los siglos V y VI. Estos iconos, notablemente preservados, ofrecen una rara visión de la evolución del arte religioso. El monasterio de Santa Catalina es más que un sitio histórico, es un testamento vivo de resiliencia y fe. Su belleza atemporal, los artefactos sagrados y su profunda significación espiritual continúan atrayendo a visitantes de todo el mundo, ofreciéndoles una conexión con algunas de las raíces más antiguas de la devoción humana. Número 4. Basílica de Santa Sabina. La Basílica de Santa Sabina, situada en la colina del Aventino en Roma, es una joya de la arquitectura cristiana primitiva que ha resistido la prueba del tiempo.
construida en el siglo V durante los papados de Celestino I y Sixto II, es uno de los ejemplos mejor conservados del diseño paleocristiano. Su simplicidad y elegancia reflejan el estilo arquitectónico de su época, ofreciendo a los visitantes una visión de los fundamentos de la construcción de iglesias en Roma. Al entrar en Santa Sabina, la grandiosidad de su diseño es inmediatamente evidente. La nave alta y abierta, sostenida por esbeltas columnas corintias, crea una sensación de amplitud y tranquilidad. Una de las características más fascinantes es la antigua puerta de madera de ciprés, que se cree que data del siglo V. Encarcelada en un marco de mármol, esta puerta está tallada con escenas intrincadas del Antiguo y Nuevo Testamento, incluida una de las primeras representaciones conocidas de la crucifixión. Adyacente a la basílica, un claustro pacífico alberga un árbol de naranja vinculado a Santo Domingo, el fundador de la Orden Dominicana, cuya sede se encuentra dentro del complejo de la iglesia. La leyenda dice que el árbol desciende de uno plantado por el propio Santo Domingo. Otra característica intrigante es la piedra del diablo, una piedra negra pulida que descansa sobre una columna. La tradición local afirma que fue lanzada por el diablo hacia Santo Domingo durante sus oraciones, añadiendo una capa de misticismo a la basílica. En su interior, el camino de mármol está adornado con losas funerarias, incluida una tumba decorada ricamente al estilo de un mosaico de un maestro general dominicano del siglo XIII. Santa Sabina sigue siendo un espacio vivo que fusiona historia, arte y espiritualidad, y ofreciendo a los visitantes una profunda conexión con las raíces del cristianismo primitivo en Roma. Número 3. Santa Sofía. Santa Sofía, ubicada en el corazón de Estambul, es una obra maestra de importancia arquitectónica y cultural. Originalmente encargada por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI, fue concebida como una iglesia monumental para mostrar la grandeza del Imperio Romano de Oriente. Su construcción fue una empresa ambiciosa, empleando a más de 10.000 trabajadores y completada en solo 6 años, con su gran inauguración en el 537 d.C. Diseñada por los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, Santa Sofía se convirtió en el símbolo culminante del esplendor bizantino. Su característica más destacada es su masiva cúpula, que parece flotar sobre el vasto interior. Aunque la cúpula sufrió colapsos parciales debido a terremotos en el siglo VI, fue cuidadosamente restaurada, asegurando su legado perdurable. El interior está adornado con impresionantes mosaicos de Cristo, la Virgen María y varios santos, aunque muchos fueron cubiertos cuando el edificio se transformó de iglesia a mezquita. En 1453, después de la conquista otomana de Constantinopla, Santa Sofía se convirtió en mezquita. Se añadieron minaretes, junto con elementos islámicos como caligrafía y un mihrab, apuntando hacia la Meca. Esta fusión de estéticas bizantinas y otomanas creó una fusión única de influencias culturales. En 1935, el presidente turco Mustafa Kemal Atatürk la secularizó como museo, desvelando sus mosaicos ocultos. Designada como un sitio de patrimonio mundial de la humanidad en 1985, Santa Sofía sigue siendo un símbolo poderoso de la historia multilayer de Estambul. Número 2. Kirkjuboargardur. Kirkjuboargardur, ubicado en las Islas Feroe del Atlántico Norte, es una casa de madera notable que ha perdurado por más de 900 años. Conocida como uno de los edificios de madera habitados continuamente más antiguos del mundo, su historia es rica y profundamente vinculada a las raíces culturales de la región. Originalmente establecido como un seminario católico, con el tiempo se transformó en la granja más grande de las Islas Feroe, un rol que sigue desempeñando hoy en día. Lo que hace tan extraordinario a Kirkjuboargardur es su longevidad en un lugar donde los bosques son inexistentes y la madera es un bien escaso. Según la leyenda, la madera utilizada para construir la casa apareció misteriosamente en la costa ya empaquetada y lista para ser ensamblada, añadiendo una cualidad casi mítica a su historia. Durante casi 500 años,
La granja ha sido transmitida a través de 17 generaciones de la familia Patterson, preservando su herencia y tradiciones. La casa misma es testigo de siglos de historia. Su habitación más antigua, conocida como la Lovan o sala de humo, data de siglos atrás y sigue siendo un símbolo de su pasado. De hecho, fue aquí donde se produjo el documento más antiguo conocido de las Islas Feroe, creado en 1298. Junto a la casa se encuentra la hermosamente inquietante Catedral de San Magnus. Aunque nunca se completó, esta estructura medieval sirve como recordatorio del papel histórico de la región como un centro cultural y religioso. Ahora, Kirkjuboargarður funciona como un museo, ofreciendo a los visitantes un vistazo a su fascinante historia. Se administra mediante un sistema de confianza para el pago, reflejando el espíritu feroés de la gestión comunal. Rodeado por un paisaje salpicado de restos de su pasado, Kirkjuboargarður se erige como un símbolo vivo de resiliencia y cultura feroesa, conectando sin esfuerzo la historia con el presente. Número 1. El Palacio de Diocleciano. El Palacio de Diocleciano, ubicado en Split, Croacia, es una notable mezcla de grandeza antigua y vida moderna. Construido alrededor del cambio del siglo IV d.C. por el emperador romano Diocleciano, el palacio fue inicialmente diseñado como su residencia de retiro y fortaleza, abarcando unos impresionantes 30.000 metros cuadrados. Sus paredes una vez encerraron lujosos cuartos de vida, templos y cuarteles militares. Hoy en día, esta increíble estructura sigue siendo un sitio de patrimonio mundial de la humanidad y una parte viva y respirante de la vida diaria de Split. Lo que hace único al Palacio de Diocleciano es cómo la historia y la modernidad coexisten perfectamente dentro de sus antiguas paredes. Mercados bulliciosos, tiendas e incluso un supermercado se encuentran en los mismos espacios donde una vez marcharon los soldados romanos. De hecho, la decisión de abrir un supermercado dentro del palacio en 2014 desató debates sobre la preservación del patrimonio frente a la adaptación a las necesidades contemporáneas. Aunque desafíos logísticos como entregas e infraestructura fueron cuidadosamente gestionados, simbolizó la identidad en evolución de Split. Una ciudad donde la historia antigua se encuentra con la comodidad moderna. El palacio mismo es una maravilla de la ingeniería y el diseño romano, con grandes puertas, patios y columnas de piedra que aún se mantienen en pie después de 1700 años. Su perístile, un patio abierto que anteriormente se reservaba para ceremonias imperiales, ahora sirve como un vibrante espacio de encuentro, donde la gente toma café a la sombra de las imponentes columnas romanas. El palacio también alberga antiguas bodegas, tallados en piedra intrincados y restos de templos, lo que lo convierte en un tesoro de historia. Al caminar por sus laberintos de calles, no solo ves historia, sino que la vives. El Palacio de Diocleciano es más que una reliquia. Es un espacio dinámico donde los ecos del Imperio Romano se mezclan con la vibrante vida de la moderna Split, ofreciendo a los visitantes una conexión inolvidable con el pasado. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.